Nadie asistió a la fiesta de cumpleaños de doña Inés, pero meses después, todos sus hijos recibieron el verdadero golpe cuando leyeron el testamento y no escucharon lo que esperaban. El espejo del tocador reflejaba el rostro arrugado pero digno de Inés mientras se preparaba para su cumpleaños. Sus manos, marcadas por el tiempo, temblaban ligeramente al colocar la última horquilla en su cabello plateado. La habitación, impregnada de recuerdos, estaba rodeada de fotografías familiares que narraban silenciosamente una vida de amor y sacrificios. Inés se detuvo un momento, sus ojos recorriendo las imágenes de sus 3 hijos: Carlos, el abogado exitoso; Gabriela, la socialité siempre ocupada; y Martín, el empresario ambicioso. Una mezcla de orgullo y preocupación cruzó su rostro mientras recordaba cómo los había criado sola después de la temprana partida de su esposo. Con un suspiro, Inés se levantó y caminó hacia la cocina. El aroma del pastel recién horneado, el favorito de sus hijos, llenaba el aire. Sobre la mesa del comedor, 3 regalos cuidadosamente envueltos esperaban a sus nietos. La anciana pasó sus dedos por el papel brillante, imaginando las sonrisas de los pequeños. El sonido del timbre del teléfono rompió el silencio. El corazón de Inés dio un vuelco de emoción. ¿Será Carlos?, pensó. ¿O tal vez Gabriela llamando desde París? Casi tropezó en su prisa por contestar. «¿Hola?», respondió su voz llena de anticipación. «Señora Inés, le llamo para confirmar su cita médica de la próxima semana», dijo una voz desconocida al otro lado de la línea. La sonrisa de Inés se desvaneció lentamente. «Sí, gracias», respondió con voz apagada antes de colgar. Volvió a su sillón favorito, su mirada fija en el reloj de pared. Las manecillas parecían moverse con una lentitud agonizante. A medida que pasaban los minutos, una sombra de duda comenzó a nublar su mirada esperanzada. ¿Se habrían olvidado sus hijos de su cumpleaños? No, se dijo a sí misma. Seguramente llegarían en cualquier momento con una sorpresa. Tenía que ser así. El reloj de pared marcó las 7 de la noche con un sonido que resonó en la sala vacía. Inés, sentada en su sillón favorito, no apartaba la vista de la puerta de entrada. La mesa, meticulosamente preparada para una celebración que no llegó, parecía burlarse de su soledad. El pastel, aún intacto, comenzaba a perder su frescura, al igual que las esperanzas de Inés. Sus manos arrugadas sostenían una tarjeta que ella misma había escrito. «Feliz cumpleaños, mamá». La ironía de ese gesto la golpeó con fuerza y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. El silencio de la casa solo era interrumpido por el ocasional pitido de su teléfono. Mensajes de conocidos y vecinos, pero nada de sus hijos. Inés se levantó con dificultad y se acercó a la ventana. Las luces de la calle se encendían una a una. Familias regresaban a sus hogares. Risas lejanas llegaban desde el parque. El mundo exterior parecía burlarse de su soledad. Volvió a su asiento y tomó el álbum de fotos que había preparado para compartir recuerdos. Lo abrió, pasando las páginas llenas de momentos felices. Carlos graduándose de la universidad, Gabriela en su primera pasarela, Martín cerrando su primer gran negocio. ¿Dónde habían quedado esos niños que corrían a abrazarla? El teléfono sonó nuevamente. Inés se abalanzó sobre él, su corazón latiendo con renovada esperanza. «¿Carlos? ¿Gabriela? ¿Martín?», preguntó con voz temblorosa. «Buenas noches, señora. Le llamamos para ofrecerle una increíble oferta en servicios de cable», respondió una voz monótona. Inés colgó sin responder. El peso de la realidad cayó sobre ella como una losa. Sus hijos, aquellos por los que había sacrificado todo, la habían olvidado en el día más importante del año. Las lágrimas, contenidas durante horas, finalmente fluyeron libremente. Inés sollozó en silencio, su cuerpo frágil sacudiéndose con cada respiro entrecortado. La noche avanzaba, y con ella, la dolorosa certeza de que pasaría su cumpleaños completamente sola. El silencio sepulcral que envolvía la casa de Inés
fue repentinamente interrumpido por un tímido golpe en la puerta. El corazón de la anciana dio un vuelco. Una mezcla de esperanza y temor se apoderó de ella mientras se dirigía lentamente hacia la entrada. Al abrir la puerta, Inés se encontró cara a cara con Laura, su sobrina. La joven sostenía una pequeña caja de pastelillos y lucía una sonrisa cálida que contrastaba con la tristeza en los ojos de su tía. «Feliz cumpleaños, tía Inés», dijo Laura suavemente, entrando en la casa. El contraste entre la llegada inesperada de Laura y la ausencia de sus propios hijos golpeó a Inés con fuerza. Una mezcla de gratitud y dolor se reflejó en su rostro arrugado. Mientras compartían un café en la cocina, Laura escuchaba pacientemente a su tía. Inés, con voz entrecortada, le contó sobre la decepción de ese día, sobre cómo había esperado durante horas la llegada de sus hijos. «No entiendo, Laura», susurró Inés, sus manos temblorosas sosteniendo la taza de café. «¿Cómo pudieron olvidarse?». Laura tomó la mano de su tía, ofreciendo un consuelo silencioso. La conversación reveló la bondad de la joven y, sin querer, el desprecio que los hijos de Inés sentían hacia ella por su origen humilde. «Tus primos, ellos no entienden el valor de la familia, tía», dijo Laura con tristeza. «Están tan ocupados con sus vidas que han olvidado lo más importante». Inés asintió lentamente, una nueva perspectiva formándose en su mente. Observó a Laura, recordando cómo sus hijos la habían menospreciado en el pasado por no tener el estatus social que ellos creían merecer. A medida que la noche avanzaba, Inés se encontró compartiendo anécdotas de su juventud, riendo por primera vez en el día. La presencia de Laura había traído un rayo de luz a lo que había sido un día sombrío. Cuando Laura finalmente se despidió, Inés se quedó en la puerta, observándola alejarse. Una determinación nueva brillaba en sus ojos. Ese día había sido una revelación, y mientras cerraba la puerta, Inés supo que las cosas no podían seguir así. Era hora de un cambio, y ella se aseguraría de que sucediera. Mientras Inés se hundía en su sillón, los recuerdos la asaltaron como una tormenta implacable. Imágenes del pasado desfilaron ante sus ojos, mezclando dulzura y amargura en partes iguales. Vio a Carlos, su primogénito, recibiendo su diploma de abogado. Recordó cómo había trabajado horas extras durante años para pagar esa costosa universidad. La sonrisa de orgullo en el rostro de Carlos ese día contrastaba dolorosamente con su ausencia actual. Luego estaba Gabriela, siempre radiante y ambiciosa. Inés revivió las incontables noches en vela, cosiendo vestidos para los desfiles de su hija. Ahora, Gabriela era una socialité reconocida. Pero ¿a qué costo? Las llamadas se habían vuelto cada vez más escasas, reemplazadas por frías transferencias bancarias. Y Martín, el menor, cuya determinación siempre la había asombrado. Inés recordó cómo había hipotecado la casa para darle el capital inicial para su empresa. El éxito llegó rápido para Martín, pero con él, una distancia que parecía crecer con cada ceros añadido a su cuenta bancaria. Los sacrificios de Inés parecían no tener fin. Cumpleaños pasados en soledad, vacaciones canceladas, sueños personales abandonados, todo por el bienestar de sus hijos. La herencia familiar, fruto del trabajo duro de generaciones, se había convertido en el sostén de los lujosos estilos de vida de sus hijos. Inés se levantó con dificultad y se acercó a la repisa donde guardaba los álbumes familiares. Con manos temblorosas, abrió uno de ellos. Las fotografías contaban una historia de transformación. Los rostros inocentes y sonrientes de sus hijos en la infancia daban paso gradualmente a expresiones más duras, más calculadoras. Una foto en particular captó su atención. Era de la última Navidad que habían pasado juntos, hace ya 5 años. Carlos miraba su reloj impaciente. Gabriela estaba absorta en su teléfono, y Martín parecía más interesado en los regalos que en la compañía familiar. Fue en ese momento cuando Inés sintió que algo dentro de ella se quebraba, y al mismo tiempo se endurecía.
Sus ojos, antes nublados por la tristeza, ahora brillaban con una determinación feroz. «Esto tiene que cambiar», murmuró para sí misma, cerrando el álbum con un golpe seco. «Y yo me encargaré de que así sea». La penumbra del salón envolvía a Inés y Laura como un manto de complicidad. La determinación brillaba en los ojos de la anciana mientras detallaba su audaz plan a su sobrina. Laura, aunque visiblemente dudosa, escuchaba con atención, su lealtad hacia su tía superando cualquier reserva. «Voy a fingir mi muerte, Laura», declaró Inés, su voz sorprendentemente firme. «Es la única manera de hacerles ver la verdad». Laura contuvo el aliento, procesando la magnitud de lo que su tía proponía. «Pero tía, ¿no crees que es demasiado extremo?». Inés negó con la cabeza, su resolución inquebrantable. «Han olvidado el valor de la familia, el significado del amor incondicional. Necesitan una lección que no puedan ignorar». Juntas, tía y sobrina se sumergieron en la elaboración de un Nuevo Testamento. Inés dictaba, mientras Laura tomaba notas meticulosamente. Cada tarea diseñada para sus hijos estaba cargada de significado, cada prueba cuidadosamente pensada para enseñar una lección vital. «Carlos deberá trabajar como conserje en un hogar de ancianos», murmuró Inés, una sonrisa triste en sus labios. «Quizás así aprenda la humildad que ha olvidado». «Gabriela vivirá un mes con el salario mínimo», continuó. «Es hora de que vea el mundo más allá de su burbuja de lujo». «¿Y Martín?». Inés hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. «Martín cuidará niños en un orfanato. Necesita recordar el valor del cariño desinteresado». A medida que la noche avanzaba, el plan tomaba forma. Laura observaba a su tía con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Estás segura de esto, tía? Una vez que comencemos no habrá vuelta atrás». Inés asintió, su mirada fija en el futuro que estaba forjando. «Es necesario, mi niña. A veces el amor requiere medidas drásticas». Con las primeras luces del alba, Inés firmó el Nuevo Testamento, su mano firme por primera vez en el día. Laura llamó al abogado de confianza de la familia, un hombre que había conocido a Inés por décadas y que, tras escuchar el plan, aceptó ser cómplice, con una mezcla de renuencia y comprensión. Mientras el sol se elevaba sobre la ciudad, Inés y Laura compartieron una mirada cargada de emociones. El plan estaba en marcha y con él, la esperanza de sanar una familia fracturada. La noticia de la muerte de Inés se propagó como un incendio en un bosque seco. El impacto se sintió en 3 continentes distintos, sacudiendo las vidas aparentemente perfectas de sus hijos. En Nueva York, Carlos recibió la llamada en medio de una importante reunión en su lujoso bufete. Su rostro, normalmente impasible, palideció visiblemente. Con manos temblorosas, se excusó y salió de la sala, ignorando las miradas curiosas de sus colegas. «¿Estás segura, Laura?», preguntó, su voz apenas un susurro. La culpa lo carcomía por dentro, recordando la llamada que nunca hizo en el cumpleaños de su madre. Mientras tanto, en un exclusivo spa de París, Gabriela estaba sumergida en un baño de sales cuando su asistente le dio la noticia. Por un momento, su máscara de indiferencia se agrietó, revelando un dolor genuino. Salió bruscamente de la bañera, salpicando agua por todas partes, su mente un torbellino de recuerdos y remordimientos. «Cancela mis citas de la semana», ordenó, su voz quebrándose ligeramente. «Tengo que volver a casa». Al otro lado del mundo, en Tokio, Martín estaba cerrando el negocio de su vida cuando recibió el mensaje. El champán que estaba a punto de descorchar quedó olvidado mientras procesaba la noticia. Su rostro, usualmente animado por la ambición, se ensombreció con una mezcla de shock y arrepentimiento. «Lo siento, tendremos que posponer la celebración», murmuró a sus socios, dejándolos perplejos. A pesar de la conmoción inicial, ninguno de los 3 hizo planes inmediatos para volver. Cada uno, atrapado en su propia red de compromisos y obligaciones,
comenzó a buscar excusas para retrasar su regreso. Mientras tanto, en la ciudad natal, Laura se enfrentaba a la ardua tarea de coordinar el falso funeral. Con el corazón pesado, recibía las condolencias de vecinos y amigos, sintiéndose cada vez más culpable por el engaño. En la soledad de su habitación de hotel, Inés observaba todo a través de las actualizaciones de Laura. Cada mensaje, cada reacción de sus hijos, era como una puñalada en su corazón, pero se mantuvo firme, convencida de que este dolor era necesario para lograr una sanación mayor. La tensión alcanzó su punto máximo cuando los hijos empezaron a indagar sobre el testamento, revelando sus verdaderas prioridades. Sus preguntas, más enfocadas en la herencia que en honrar la memoria de su madre, solo confirmaron a Inés que su drástico plan era tristemente necesario. El falso funeral de Inés se convirtió en un elaborado teatro de emociones genuinas y engaños necesarios. Laura, con el peso del secreto sobre sus hombros, se movía entre los dolientes como una actriz consumada, su rostro una máscara perfecta de dolor contenido. La casa de Inés, antes silenciosa y olvidada, ahora bullía de actividad. Vecinos y antiguos amigos llegaban en oleadas, sus rostros marcados por una tristeza auténtica que contrastaba dolorosamente con la ausencia de los hijos de la supuesta difunta. Inés era el corazón de este barrio, sollozó la señora Martínez, una vecina de toda la vida. Siempre tenía una palabra amable para todos. Laura asintió, tragando el nudo en su garganta. Cada elogio, cada anécdota compartida, era un recordatorio del amor que Inés había sembrado en su comunidad y de la dolorosa indiferencia de sus propios hijos. El momento más tenso llegó cuando el doctor Ramírez, médico de cabecera de Inés durante décadas, se presentó para dar el pésame. Laura sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Lo siento mucho, Laura», dijo el doctor, sus ojos llenos de genuina compasión. «Tu tía era una mujer extraordinaria. Aún no puedo creer que se haya ido tan repentinamente». Laura balbuceó una respuesta, su mente trabajando a toda velocidad para mantener la farsa. «Gracias, doctor. Fue muy repentino para todos». Mientras tanto, en una habitación del piso superior, Inés observaba todo a través de una pequeña cámara oculta. Cada lágrima derramada por sus vecinos era como un bálsamo para su corazón herido, pero también intensificaba su determinación de llevar a cabo su plan hasta el final. A medida que avanzaba el día, Laura se encontró ahogada en un mar de culpa y dudas. ¿Valía la pena todo este dolor? ¿Realmente lograrían el cambio que Inés esperaba en sus hijos? Al caer la noche, cuando el último de los visitantes se había ido, Laura subió a la habitación donde se ocultaba Inés. Encontró a la anciana sentada junto a la ventana, su rostro surcado por lágrimas silenciosas. «Tía», susurró Laura, «¿estás segura de que quieres continuar con esto?» Inés se volvió hacia su sobrina, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y resolución. «Más que nunca, mi niña. Hoy he visto más amor y respeto de extraños que de mis propios hijos en años. Es hora de que aprendan el verdadero valor de la familia». En ese momento, el teléfono de Laura vibró. Era un mensaje del abogado. El sobre con las instrucciones del testamento había sido enviado al bufete. El juego había comenzado oficialmente. El día de la lectura del testamento amaneció gris y opresivo, como si el clima mismo presagiara la tormenta emocional que estaba por desatarse. La oficina del abogado, normalmente un lugar de sobria formalidad, vibraba con una tensión apenas contenida. Carlos, Gabriela y Martín, reunidos por primera vez en años, se sentaron en incómodo silencio, evitando el contacto visual entre ellos. Sus rostros, marcados por el jet lag y una culpa mal disimulada, traicionaban una mezcla de dolor y anticipación. Laura, sentada en un rincón como ejecutora del testamento, observaba a sus primos con una mezcla de lástima y desaprobación. El abogado, cómplice reluctante en el plan de Inés, entró en la sala con un sobre sellado en sus manos, su expresión ilegible. «Antes de proceder», comenzó el abogado,
Debo expresar que el contenido de este testamento es inusual. Los hermanos intercambiaron miradas de confusión. Carlos, siempre el primero en tomar el control, se aclaró la garganta. ¿A qué se refiere con inusual? El abogado, sin responder directamente, comenzó a leer. A medida que las condiciones del testamento se revelaban, la atmósfera en la sala se transformó dramáticamente. «¿Trabajar como conserje?», exclamó Carlos, su rostro enrojeciendo de indignación. «Esto tiene que ser una broma». Gabriela, al escuchar su propia tarea, dejó escapar una risa histérica que pronto se convirtió en llanto. «Un mes con salario mínimo. Pero si mis gastos mensuales son 10 veces eso». Martín, aparentemente el más compuesto, palideció visiblemente ante la mención del orfanato. «Debe haber un error», murmuró, más para sí mismo que para los demás. La lectura continuó, detallando cómo el cumplimiento de estas tareas era condición sine qua non para recibir su parte de la herencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. De repente, como si una presa se hubiera roto, los hermanos estallaron en una cacofonía de protestas y acusaciones. «Impugnaré este testamento», gritó Carlos, golpeando la mesa con su puño. «Es claramente el producto de una mente perturbada». Gabriela, entre sollozos, suplicaba al abogado. «Por favor, tiene que haber otra forma. No puedo vivir así, simplemente no puedo». Martín, recuperando su compostura de hombre de negocios, intentó negociar. «Seguramente podemos llegar a un acuerdo más razonable». Laura, observando todo esto, sintió una mezcla de tristeza y vindicación. El plan de su tía estaba funcionando. Las verdaderas naturalezas de sus primos quedaban al descubierto. El abogado, imperturbable, cerró el sobre. «Las condiciones son claras e irrevocables. Tienen un mes para decidir si las aceptan o renuncian a su herencia». Mientras los hermanos continuaban discutiendo, Laura no pudo evitar pensar en Inés, sola en su escondite, y en cómo reaccionaría al saber que su último acto de amor maternal había desatado tal caos. La mañana siguiente a la lectura del testamento, la ciudad despertó con una energía inusual. Los tres hermanos, aún conmocionados por las condiciones impuestas por su madre, se enfrentaban a sus primeras tareas con una mezcla de incredulidad y resentimiento. Carlos, impecablemente vestido con su traje de diseñador, se presentó en el hogar de ancianos Atardecer Dorado. El olor a desinfectante y a vejez lo golpeó como una bofetada. Una enfermera, con ojeras pronunciadas y una sonrisa cansada, le entregó un uniforme de conserje y un cubo con utensilios de limpieza. «El baño del segundo piso está tapado», le informó secamente. «Empieza por ahí». Con las manos temblorosas y una mueca de disgusto, Carlos se enfrentó a su primera prueba. Cada movimiento del trapeador era un golpe a su orgullo. Cada mancha en el espejo, un recordatorio de lo lejos que había caído. Mientras tanto, Gabriela se encontraba en un supermercado de barrio, una lista de compras en una mano y un puñado de billetes arrugados en la otra. Sus ojos, habitualmente maquillados a la perfección, estaban desnudos y desorientados mientras recorría los pasillos. «¿Cómo que no aceptan tarjetas de crédito?», exclamó frustrada en la caja. La fila detrás de ella crecía, y las miradas de irritación de otros clientes la hacían sentir pequeña y vulnerable. Por su parte, Martín llegó al orfanato Esperanza Nueva con la intención de cumplir su tarea lo más rápido posible. Sin embargo, nada lo había preparado para la avalancha de niños que lo rodearon apenas cruzó la puerta. «¿Nos leerás un cuento?», preguntó una niña pequeña, sus grandes ojos marrones llenos de esperanza. Martín, acostumbrado a negociar con duros empresarios, se encontró completamente desarmado ante esa mirada inocente. A medida que avanzaba el día, cada hermano se enfrentaba a sus propios demonios. Carlos, limpiando los pasillos, escuchaba las historias de vida de los ancianos, historias de amor, pérdida y resiliencia, que comenzaban a agrietar su fachada de indiferencia. Gabriela, luchando por hacer rendir el dinero,
se encontró conversando con una madre soltera que le enseñó trucos para ahorrar. Por primera vez en años, sintió una conexión genuina con alguien fuera de su círculo social. Martín, rodeado de niños hambrientos de atención, descubrió una parte de sí mismo que creía perdida. La risa de los pequeños, tan pura y sincera, comenzó a derretir el hielo que había construido alrededor de su corazón. Al caer la noche, los tres hermanos regresaron a sus respectivos alojamientos, exhaustos física y emocionalmente. Ninguno lo admitiría, pero algo había cambiado en ellos. Una pequeña semilla de humildad y empatía había sido plantada, esperando el momento de florecer. El sol apenas se asomaba sobre el horizonte cuando los tres hermanos recibieron la noticia que cambiaría el rumbo de sus pruebas. Un mensaje del abogado les informaba que, por expreso deseo de su madre, todas las tareas debían realizarse en su pueblo natal, Roble Viejo. El pueblito, enclavado entre montañas y olvidado por el tiempo, era un lugar que habían evitado durante años. Para ellos representaba un pasado que preferían olvidar, un recordatorio constante de sus humildes orígenes. Carlos fue el primero en llegar, su lujoso coche desentonando en las calles empedradas. Al bajar, se encontró con miradas curiosas y susurros apenas disimulados. ¿Ese es el hijo de Inés? Mira cómo ha cambiado, tantos años sin venir. Gabriela llegó poco después, luchando con sus maletas de diseñador. El tacón de su zapato se quedó atrapado entre los adoquines, provocando risitas entre los niños que jugaban en la plaza. Su rostro, normalmente imperturbable, se tiñó de vergüenza. Martín fue el último, habiendo retrasado su llegada tanto como pudo. Al entrar en el pueblo, sintió como si el tiempo retrocediera. Cada esquina, cada árbol, parecía guardar un recuerdo de su infancia. Los tres se reunieron frente a la vieja casa familiar, ahora cerrada y con un aspecto abandonado. El contraste entre su estado actual y los cálidos recuerdos que guardaban de ella era doloroso. «Bueno, ¿y ahora qué?», preguntó Gabriela, rompiendo el incómodo silencio. «Supongo que debemos buscar alojamiento», respondió Carlos, su tono revelando lo poco que le agradaba la idea. La única posada del pueblo, el Roble Dormido, solo tenía 2 habitaciones disponibles. Después de una acalorada discusión, Carlos y Martín acordaron compartir una, mientras Gabriela ocupaba la otra. Esa noche, mientras cada uno se preparaba para dormir, la realidad de su situación los golpeó con fuerza. Estaban de vuelta en el lugar que tanto se habían esforzado por dejar atrás, enfrentando tareas que desafiaban todo lo que creían saber sobre sí mismos. En la oscuridad de su habitación, Gabriela ahogó un sollozo. Carlos, escuchando los ronquidos de Martín, se preguntaba cómo había llegado a este punto, y Martín, fingiendo dormir, luchaba contra los recuerdos que amenazaban con abrumarlo. Mientras tanto, oculta en una casa en las afueras del pueblo, Inés recibía el informe diario de Laura. Con cada detalle, su corazón se debatía entre la tristeza y la esperanza. «Que Dios me perdone», susurró para sí misma, «pero esto es necesario». El pueblo, ajeno al drama que se desarrollaba, se preparaba para los días venideros. La llegada de los hijos pródigos de Inés prometía sacudir la tranquila rutina de Roble Viejo, desenterrando secretos largamente guardados y poniendo a prueba los lazos familiares como nunca antes. El amanecer en Roble Viejo trajo consigo una tensión palpable. Los tres hermanos, aún desconcertados por el giro de los acontecimientos, se dirigieron a sus respectivas tareas con una mezcla de resignación y resentimiento. Carlos llegó al asilo Años Dorados, un edificio destartalado en las afueras del pueblo. Al entrar, el olor a medicina y vejez lo golpeó con fuerza. Una enfermera de aspecto cansado le entregó un uniforme descolorido y lo guió hacia los pasillos que debía limpiar. Mientras fregaba el suelo, maldiciendo en voz baja, una voz quebradiza lo sobresaltó. «Carlos, ¿eres tú el hijo de Inés?». Se giró para encontrarse con doña Carmela, una anciana de ojos vivaces que lo miraba con asombro.
Tu madre y yo éramos como hermanas, continuó doña Carmela, sus ojos llenándose de lágrimas. Qué orgullosa estaría de verte aquí, ayudando a los necesitados. Las palabras se clavaron en el corazón de Carlos como agujas. Mientras escuchaba a doña Carmela relatar historias sobre su madre, una joven llena de sueños y determinación, sintió que algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse. Gabriela, por su parte, se enfrentaba a su primer día en la cafetería del pueblo. Sus manos, acostumbradas a las manicuras de lujo, ahora estaban rojas y agrietadas por el agua caliente y el jabón. Cada pedido mal tomado, cada plato roto, era un golpe a su orgullo. Durante su descanso, se encontró hablando con Lucía, una madre soltera que trabajaba 2 turnos para mantener a sus hijos. La historia de Lucía, llena de sacrificios y pequeñas alegrías, hizo que Gabriela cuestionara sus propias prioridades por primera vez en años. Martín pasó el día en el orfanato local, rodeado de niños hambrientos de atención y afecto. Un pequeño de grandes ojos marrones, Pedrito, se aferró a él desde el primer momento. ¿Te quedarás con nosotros?, preguntó con una mezcla de esperanza y temor que sacudió a Martín hasta lo más profundo. Mientras jugaba con los niños, Martín no pudo evitar pensar en su propia infancia, en los momentos de alegría simple que había compartido con sus hermanos y su madre. ¿En qué momento había perdido esa capacidad de disfrutar las pequeñas cosas? Al caer la noche, los 3 hermanos se reunieron en la posada, exhaustos y conmocionados por sus experiencias. Ninguno quería admitirlo, pero algo había cambiado en ellos. Las historias que habían escuchado, las vidas que habían tocado, comenzaban a derretir lentamente la capa de indiferencia que habían construido a lo largo de los años. En la intimidad de sus habitaciones, cada uno luchaba con sus propios demonios. Carlos no podía sacarse de la cabeza las historias de doña Carmela. Gabriela miraba sus manos maltratadas, pensando en Lucía y sus hijos. Martín, acostado en la oscuridad, escuchaba la risa de Pedrito resonando en sus oídos. Ninguno lo sabía, pero este era solo el comienzo de un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. El sol de la mañana encontró a Laura caminando por las calles empedradas de Roble Viejo, su corazón dividido entre la lealtad a su tía y la creciente empatía hacia sus primos. Observaba desde las sombras, captando fragmentos de sus luchas diarias, testigo silencioso de su lenta transformación. En la cafetería, Laura vio a Gabriela luchando con una cafetera obstinada. Sus ojos, antes llenos de desdén, ahora mostraban una determinación mezclada con humildad. Laura sintió una punzada de culpabilidad al ver a su prima morderse el labio, conteniendo las lágrimas de frustración. Más tarde, pasó por el asilo donde Carlos limpiaba los pasillos. Lo observó detenerse para escuchar a un anciano que le contaba historias de la guerra, su rostro normalmente arrogante, ahora suavizado por una genuina atención. Laura tuvo que contenerse para no revelar su presencia, conmovida por este atisbo de humanidad en su primo. Al atardecer, se acercó al orfanato. A través de la ventana, vio a Martín rodeado de niños, leyéndoles un cuento con una voz que nunca le había escuchado, llena de ternura y paciencia. El nudo en su garganta se apretó al ver la sonrisa sincera en el rostro de su primo, tan diferente de su habitual mueca de superioridad. Mientras regresaba a la casa donde Inés se ocultaba, Laura fue sorprendida por Carlos saliendo de una tienda. En un momento de pánico, se escondió tras un árbol, su corazón latiendo con fuerza. «Laura, ¿eres tú?». La voz de Carlos la sobresaltó. Se giró lentamente, enfrentándose a la mirada inquisitiva de su primo. «Carlos, yo estaba de paso», balbuceó, su mente trabajando a toda velocidad para inventar una excusa creíble. «¿De paso? ¿En Roble Viejo?», preguntó Carlos, su tono mezclando sospecha y curiosidad. «¿Qué haces realmente aquí, Laura?». En ese momento, el teléfono de Laura vibró. Era un mensaje de Inés, preguntando por las novedades del día. Laura sintió que el mundo se cerraba a su alrededor, atrapada entre la mentira y la verdad.
entre su deber y sus emociones. Yo vine a visitar la tumba de la tía Inés, mintió finalmente, odiándose por cada palabra. Carlos la miró fijamente, como si intentara leer la verdad en sus ojos. Finalmente, asintió lentamente. Entiendo. Es bueno que alguien lo haga, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Mientras veía a Carlos alejarse, Laura sintió el peso de la culpa aplastarla. ¿Valía la pena todo este engaño? ¿Realmente estaban haciendo lo correcto? Esa noche, en la soledad de su habitación, Laura lloró en silencio, desgarrada entre su amor por Inés y el dolor que veía en los ojos de sus primos. El plan que una vez pareció justo y necesario, ahora se sentía como una carga insoportable. El sol abrasador de media tarde caía sobre el orfanato Esperanza Nueva, cuando Martín organizó una excursión al parque cercano. Los niños, emocionados por la aventura, correteaban a su alrededor como una bandada de pájaros inquietos. Entre ellos estaba Pedrito, el pequeño de ojos marrones, que se había ganado un lugar especial en el corazón de Martín. ¿Estás listo para nuestra aventura, campeón?, preguntó Martín, revolviendo el cabello del niño. Pedrito asintió con entusiasmo, sus ojos brillando de emoción. La tarde transcurría con risas y juegos cuando, de repente, Martín notó que Pedrito ya no estaba entre el grupo. Un escalofrío recorrió su espalda, mientras sus ojos escaneaban frenéticamente el parque. «¿Alguien ha visto a Pedrito?», gritó, el pánico creciendo en su voz. Los otros niños, sintiendo su miedo, comenzaron a llamar al pequeño. Los minutos se convirtieron en horas agonizantes. Martín, olvidando por completo su traje caro y su imagen de hombre de negocios, se sumergió en la búsqueda con una desesperación que no sabía que poseía. Corrió por calles estrechas, se arrastró por zonas boscosas, gritó el nombre de Pedrito hasta que su voz se volvió ronca. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo. Carlos y Gabriela, al enterarse, dejaron sus tareas y se unieron a la búsqueda sin dudarlo. Por primera vez en años, los tres hermanos trabajaban juntos, unidos por un propósito común. Cuando el sol comenzaba a ponerse, un grito desgarrador rompió el silencio. «¡Aquí! ¡Lo encontré!», era la voz de Martín. Pedrito estaba atrapado en una zanja profunda, asustado pero ileso. Martín, sin pensarlo dos veces, se deslizó por la pendiente resbaladiza, ignorando los cortes y rasguños que se hacía en el proceso. Con cuidado, tomó al niño en sus brazos y comenzó el difícil ascenso. «Te tengo, Pedrito». «Estás a salvo», susurró, su voz quebrada por la emoción. Cuando finalmente emergieron cubiertos de barro y lágrimas, fueron recibidos por los aplausos y abrazos de la comunidad. Carlos y Gabriela corrieron hacia ellos, sus rostros reflejando el alivio y el orgullo por su hermano. Esa noche, mientras los tres hermanos compartían una cena en silencio en la posada, algo había cambiado. Las barreras que habían construido durante años comenzaban a desmoronarse. Martín, mirando sus manos aún temblorosas, reflexionó sobre el miedo que había sentido, un miedo que no tenía nada que ver con dinero o estatus. «Hoy hiciste algo extraordinario», dijo Carlos, rompiendo el silencio. «Mamá estaría orgullosa». Gabriela asintió, lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. «Todos lo estamos». En ese momento, los tres sintieron el peso de años de indiferencia y egoísmo. La experiencia los había sacudido hasta la médula, revelando una verdad que habían olvidado hace mucho tiempo: el verdadero valor de la conexión humana y el amor incondicional. El aroma a café recién hecho y pan tostado llenaba la pequeña cafetería, donde Gabriela se afanaba limpiando mesas y atendiendo a los clientes madrugadores. Sus manos, una vez perfectamente cuidadas, ahora mostraban callos y pequeños cortes, testigos silenciosos de su nueva realidad. Mientras limpiaba una mesa en el rincón, un viejo álbum de fotos, olvidado debajo de una silla, llamó su atención. Intrigada, lo recogió y comenzó a hojearlo. De repente, su corazón dio un vuelco. Allí, entre las páginas amarillentas,
estaba el rostro sonriente de su madre, Inés, décadas más joven. Gabriela se sentó, olvidando por completo sus tareas. Foto tras foto, vio a una Inés que nunca había conocido, una mujer joven y vibrante, rodeada de amigos, participando en proyectos comunitarios, con una luz en sus ojos que Gabriela no recordaba haber visto en su madre en años. «Ah, veo que encontraste el álbum de la vieja pandilla», dijo una voz cercana. Gabriela levantó la vista para encontrarse con don Ramón, un cliente habitual de la cafetería. «¿Conoció a mi madre?», preguntó Gabriela, su voz apenas un susurro. Don Ramón se sentó frente a ella, sus ojos brillando con recuerdos. «¿Conocerla? Tu madre era el alma de este pueblo, niña. No había proyecto comunitario en el que Inés no estuviera involucrada. Siempre pensando en los demás, siempre con una sonrisa, incluso en los tiempos más difíciles». Mientras don Ramón compartía historia tras historia, Gabriela sentía como si estuviera conociendo a su madre por primera vez. Le habló de cómo Inés organizó una colecta para reconstruir la escuela después de un incendio, de las noches que pasó cuidando a los enfermos durante una epidemia de gripe, de cómo convenció al ayuntamiento para crear un programa de becas para los niños del pueblo. «Tu madre entendía que el verdadero éxito no se mide en dinero o fama, sino en las vidas que tocas, en la diferencia que haces», concluyó don Ramón. Gabriela, con lágrimas corriendo por sus mejillas, miró sus manos maltratadas y luego la foto de su madre, joven y llena de vida. Por primera vez vio el parecido entre ellas, no solo en los rasgos físicos, sino en la capacidad de trabajar duro por algo más grande que uno mismo. «¿Qué nos pasó?», murmuró para sí misma. «¿Cuándo nos volvimos tan vacíos?». El resto del día transcurrió como en un sueño. Cada cliente, cada conversación, cada taza de café servida, adquirió un nuevo significado. Gabriela comenzó a ver el pueblo y su gente a través de los ojos de su madre, descubriendo una riqueza que el dinero no podía comprar. Esa noche, mientras cerraba la cafetería, Gabriela tomó una decisión. Sacó su teléfono, ignorado durante días, y canceló todas sus citas y compromisos sociales para el próximo mes. Por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde necesitaba estar. Con el álbum de fotos bajo el brazo, Gabriela caminó por las calles del pueblo, cada paso llevándola no solo hacia la posada, sino hacia un redescubrimiento de sí misma y del legado de su madre. El amanecer encontró a Carlos en los pasillos del hogar de ancianos Atardecer Dorado, su uniforme de conserje arrugado después de una noche de insomnio. Las palabras de doña Carmela sobre su madre aún resonaban en su mente, mezclándose con los recuerdos de la búsqueda de Pedrito y la transformación que veía en sus hermanos. Mientras limpiaba el piso del ala este, un alboroto llamó su atención. En una habitación al final del pasillo, un anciano gritaba, negándose a tomar su medicación. Carlos se acercó, más por curiosidad que por deber. «No tomaré nada hasta que mi abogado esté presente», vociferaba el hombre. Carlos se detuvo en seco. Conocía esa voz. Entró en la habitación y se encontró cara a cara con Alberto Guzmán, antiguo socio de negocios de su padre. El anciano, demacrado y con el cabello blanco revuelto, era apenas una sombra del poderoso empresario que Carlos recordaba. «¿Carlos, el hijo de Eduardo?», preguntó Alberto, su voz repentinamente suave. «Vaya, vaya, cómo cambian las cosas». Durante las siguientes horas, mientras ayudaba a las enfermeras a calmar a Alberto, Carlos escuchó una historia que sacudió los cimientos de todo lo que creía saber sobre su familia y su fortuna. Alberto, entre ataques de tos y momentos de lucidez, reveló la verdad sobre el origen de la riqueza familiar. Habló de negocios turbios, de sobornos, de vidas arruinadas en nombre del progreso y el beneficio. «Tu madre», dijo Alberto, sus ojos nublados por el remordimiento. «Inés era la única con conciencia entre nosotros. Ella trató de detenernos, ¿sabes? Pero Eduardo y yo éramos jóvenes, ambiciosos, no escuchamos».
Carlos sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Cada lujo que había disfrutado, cada privilegio que había dado por sentado, estaba manchado con la culpa y el sufrimiento de otros. ¿Por qué está aquí, don Alberto?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. El anciano soltó una risa amarga. Karma, muchacho. Perdí todo tratando de compensar por nuestros errores. Tu madre, ella tenía razón, siempre la tuvo. Cuando finalmente salió de la habitación de Alberto, Carlos se sentía como si hubiera envejecido décadas en unas pocas horas. Se miró en el espejo del pasillo, viendo por primera vez no al exitoso abogado, sino al hijo que había ignorado las lecciones más importantes de su madre. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó el número de su bufete en Nueva York. «Soy yo», dijo cuando su socio contestó. «Necesito que investigues todos nuestros casos de los últimos 5 años. Cualquier irregularidad, cualquier cosa que no se sienta correcta. Vamos a arreglar esto, cueste lo que cueste». Mientras colgaba, Carlos sintió una mezcla de terror y alivio. El camino que tenía por delante sería difícil, pero por primera vez en años, sentía que estaba haciendo lo correcto. Esa noche, cuando se reunió con sus hermanos para cenar, Carlos los miró con nuevos ojos. Ya no veía competidores o decepciones, sino aliados en un viaje de redención que apenas comenzaba. El sol de la tarde bañaba las calles empedradas de roble viejo, cuando Gabriela entró en la cafetería para su turno vespertino. El cansancio de los últimos días se reflejaba en su rostro, pero había una nueva determinación en sus ojos, nacida de las revelaciones sobre su madre. Mientras limpiaba las mesas, su atención fue captada por una conversación en la esquina. 2 ancianas, con tazas de té humeante frente a ellas, hablaban en voz baja pero animada. «Te lo digo, Matilde», era ella. «Tan cierto como que me llamo Consuelo», decía una, inclinándose hacia su amiga. «Pero Consuelo, ¿cómo puede ser?» «Todos fuimos al funeral», respondió la otra, con escepticismo en su voz. Gabriela se acercó, fingiendo limpiar la mesa contigua, su corazón latiendo con fuerza. «La vi con mis propios ojos, en las afueras del pueblo, cerca de la vieja casa de los Morales». «Era Inés, te lo juro», insistió Consuelo. Gabriela dejó caer el trapo que sostenía, sobresaltando a las ancianas. «Disculpen», murmuró, recogiendo el trapo con manos temblorosas. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Terminó su turno en un estado de aturdimiento, las palabras de las ancianas resonando en sus oídos. ¿Podría ser cierto? ¿Su madre estaba viva? Sin pensarlo 2 veces, Gabriela se dirigió a las afueras del pueblo. El camino hacia la casa de los Morales estaba casi cubierto por la vegetación, señal de años de abandono. A medida que se acercaba, su corazón latía cada vez más rápido. Y entonces la vio. A través de una ventana parcialmente cubierta por enredaderas, captó un destello de movimiento. Una figura familiar, con cabello plateado y postura erguida, pasó frente a la ventana. Gabriela ahogó un grito, su mano cubriendo su boca. Era imposible, y sin embargo, dio un paso hacia la casa, pero se detuvo. ¿Y si era cierto? ¿Qué significaba todo esto? Paralizada entre el shock y la incredulidad, Gabriela permaneció inmóvil, observando la casa. Miles de preguntas inundaban su mente. ¿Por qué su madre fingiría su muerte? ¿Quién más estaba involucrado en esto? Mientras el sol se ponía, Gabriela finalmente se alejó de la casa, su mundo completamente trastornado. No podía compartir esto con sus hermanos, no sin estar segura. Necesitaba pruebas, necesitaba respuestas. Esa noche, en la soledad de su habitación en la posada, Gabriela se debatía entre la esperanza y el miedo. Si su madre estaba viva, ¿qué significaba eso para ellos, para las lecciones que estaban aprendiendo, para su propia transformación? Con determinación, decidió que al día siguiente investigaría más a fondo. No descansaría hasta descubrir la verdad, sin importar cuán dolorosa o sorprendente fuera. El amanecer encontró a Inés paseando inquieta por la sala de la vieja casa de los Morales.
Las noticias de Laura sobre el casi descubrimiento de Gabriela la habían dejado en un estado de agitación. Su plan, tan cuidadosamente elaborado, ahora pendía de un hilo. «Tía, tenemos que reconsiderar esto», insistió Laura, su voz cargada de preocupación. «Las cosas se están complicando demasiado. Gabriela sospecha, y los otros están cambiando, tía. Realmente están cambiando». Inés se detuvo frente a la ventana, su mirada perdida en el horizonte del pueblo que una vez conoció tan bien. «Tal vez tengas razón, mi niña. Pero, ¿y si es solo una fachada? ¿Y si vuelven a sus viejos hábitos en cuanto crean que la herencia está asegurada?» El sonido de un coche, acercándose, interrumpió su conversación. Era el abogado, llegando para su informe semanal. Con él, trajo noticias que sacudirían aún más los cimientos del plan de Inés. «Martín ha iniciado el proceso de adopción de Pedrito», informó el abogado, su tono de sorpresa evidente. «Y no solo eso, está utilizando sus contactos para mejorar las condiciones del orfanato». Inés se dejó caer en una silla, abrumada por la noticia. «¿Mi Martín? ¿El mismo que decía que los niños eran una pérdida de tiempo y dinero?» El abogado asintió, continuando con sus revelaciones. «Carlos ha pedido una auditoría completa de su bufete en Nueva York. Parece estar preparándose para algún tipo de confesión o rectificación legal a gran escala». «¿Y Gabriela?», preguntó Inés, temiendo la respuesta. «Ha cancelado todos sus compromisos sociales del próximo mes. Según mis fuentes, está organizando una especie de feria benéfica con los comerciantes locales». El silencio cayó sobre la habitación como una pesada manta. Inés miró a Laura, viendo en sus ojos el mismo conflicto que sentía en su corazón. Su plan había funcionado más allá de sus expectativas más optimistas. Pero, ¿a qué costo? «Tía», dijo Laura suavemente, «creo que es hora de decirles la verdad». Inés cerró los ojos, sintiendo el peso de su decisión. Había iniciado este plan con la intención de enseñar a sus hijos una lección, de mostrarles el valor de la empatía y el trabajo duro. Pero ahora estaba arriesgándose a perderlos para siempre. «Necesito tiempo», murmuró Inés, «solo un poco más de tiempo para estar segura». Mientras el abogado se despedía y Laura se preparaba para otro día de vigilancia, Inés se quedó sola con sus pensamientos. Miró las fotos de sus hijos, esas que había traído consigo a su escondite, y por primera vez desde que comenzó este plan, se permitió llorar. Las lágrimas que corrían por sus mejillas eran una mezcla de orgullo por los cambios que veía en sus hijos y de un profundo arrepentimiento por el dolor que les estaba causando. La línea entre el amor maternal y la manipulación nunca había sido tan delgada. Inés se encontraba tambaleándose peligrosamente sobre ella. El sol de mediodía caía implacable sobre Roble Viejo, pero la actividad en el pueblo no disminuía. En el centro de esta energía renovada se encontraban, sin saberlo, los 3 hijos de Inés, cada uno inmerso en proyectos que, semanas atrás, hubieran parecido impensables. Carlos, con las mangas de su camisa arremangadas y el cabello despeinado, estaba sentado en la plaza principal, rodeado de ancianos y familias jóvenes. Había improvisado una especie de clínica legal gratuita, ofreciendo asesoría sobre temas que iban desde disputas de propiedad hasta derechos laborales. «No se preocupe, doña Mercedes», le decía a una anciana con lágrimas en los ojos. «Nos aseguraremos de que reciba la pensión que le corresponde. Es su derecho». A unas calles de distancia, en la cafetería donde trabajaba, Gabriela lideraba una reunión con los comerciantes locales. El lugar bullía de energía mientras discutían los planes para una feria benéfica. «Podríamos usar la plaza para los puestos», sugería Gabriela, sus ojos brillando con entusiasmo. «Y todo lo recaudado irá directamente a renovar la escuela primaria». Mientras tanto, en el orfanato, Martín estaba de rodillas en el patio, ayudando a los niños a plantar un huerto. Sus manos, antes solo familiarizadas con el tacto de documentos legales y teclados de computadora, ahora estaban cubiertas de tierra. «Así es, Pedrito», animaba a un pequeño que luchaba por cavar un hoyo.
La zanahoria necesita espacio para crecer, igual que tú. A medida que avanzaba el día, los efectos de sus acciones comenzaron a ondular por todo el pueblo. La gente hablaba, compartía historias, redescubría una sensación de comunidad que parecía haberse perdido con el tiempo. En la plaza, un grupo de jóvenes se acercó a Carlos, inspirados por su iniciativa. «Queremos ayudar», dijo una chica. «¿Cómo podemos contribuir?» En la cafetería, los comerciantes, conmovidos por el entusiasmo de Gabriela, comenzaron a ofrecer más de lo que se les pedía. «Puedo donar todas las flores para decorar», se ofreció el florista local. «Y mi hermano puede encargarse de la música», añadió otro. En el orfanato, padres adoptivos potenciales, atraídos por los rumores de las mejoras, comenzaron a llegar. Martín los recibía, compartiendo con ellos su propia experiencia y alentándolos a considerar la adopción. A medida que el sol comenzaba a ponerse, los tres hermanos, sin saberlo, habían iniciado una transformación que iba más allá de ellos mismos. El pueblo, que una vez los había visto como forasteros arrogantes, ahora los miraba con una mezcla de asombro y gratitud. Esa noche, cuando se reunieron para cenar en la posada, había un brillo diferente en sus ojos, una sensación de propósito que ninguno había experimentado antes. «¿Saben?», dijo Martín, rompiendo el silencio. «Creo que por fin entiendo lo que mamá siempre intentó enseñarnos». Carlos y Gabriela asintieron, sus rostros reflejando una mezcla de nostalgia y comprensión recién adquirida. «Ojalá estuviera aquí para verlo», murmuró Gabriela, sin atreverse aún a compartir sus sospechas sobre su madre. Lo que ninguno de ellos sabía era que Inés, oculta en las sombras fuera de la posada, había sido testigo de todo. Con lágrimas en los ojos y el corazón dividido entre el orgullo y la culpa, se alejó silenciosamente, consciente de que el momento de la verdad se acercaba inevitablemente. La tarde caía sobre Roble Viejo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Laura caminaba por las calles adoquinadas, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Había pasado la mañana observando a sus primos, maravillada por los cambios que veía en ellos, pero el peso del secreto que guardaba se hacía cada vez más insoportable. Se detuvo frente a la cafetería, viendo a Gabriela a través de la ventana. Su prima, otrora símbolo de frivolidad y superficialidad, ahora se movía entre las mesas con una gracia y amabilidad que Laura nunca había visto en ella. Estaba tan absorta en su observación que no notó a Carlos acercándose por detrás. «Laura», la voz de su primo la sobresaltó. «¿Qué haces aquí?». Laura se giró, encontrándose cara a cara con la mirada inquisitiva de Carlos. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una excusa creíble. «Yo estaba de paso», balbuceó, repitiendo la misma mentira que había usado días atrás. Carlos frunció el ceño, su instinto de abogado detectando la falsedad en sus palabras. «¿Otra vez de paso?». «Laura, ¿qué está pasando realmente?». El corazón de Laura latía con fuerza. Podía sentir cómo el elaborado plan de su tía comenzaba a desmoronarse. Justo en ese momento, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Inés. «Necesito verte urgentemente. Las cosas se están complicando». Laura miró el mensaje y luego a Carlos, sintiendo que el mundo se cerraba a su alrededor. La presión de las últimas semanas, el dolor de ver a sus primos sufrir y la culpa por su participación en el engaño finalmente la sobrepasaron. «Carlos, comenzó, su voz quebrándose. «Hay algo que necesitas saber». Pero antes de que pudiera continuar, Gabriela salió de la cafetería, sorprendida de ver a su hermano y a su prima juntos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Gabriela, su tono mezclando curiosidad y sospecha. Laura miró de Carlos a Gabriela, sintiendo el peso de sus miradas. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. «Necesito que vengan conmigo», dijo con voz temblorosa pero decidida. «Hay algo que tienen que ver». Sin esperar respuesta, Laura comenzó a caminar hacia las afueras del pueblo, hacia la casa donde Inés se ocultaba.
Carlos y Gabriela, confundidos pero intrigados, la siguieron en silencio. Mientras caminaban, Laura sentía una mezcla de alivio y terror. Sabía que estaba traicionando la confianza de su tía, pero también sentía que era lo correcto. Los secretos y las mentiras habían durado demasiado. A medida que se acercaban a la vieja casa de los Morales, el sol se hundía en el horizonte, como si el día mismo contuviera la respiración ante la revelación que estaba por venir. Laura se detuvo frente a la puerta, giró para mirar a sus primos y con un profundo suspiro, dijo: «Hay alguien que quiere verlos». Con mano temblorosa, Laura golpeó la puerta, sabiendo que del otro lado, Inés estaría tan sorprendida como aterrada por lo que estaba a punto de suceder. El silencio que siguió al golpe en la puerta pareció extenderse por una eternidad. Carlos y Gabriela intercambiaron miradas de confusión y anticipación mientras Laura contenía la respiración, su corazón latiendo con fuerza contra su pecho. Finalmente la puerta se abrió con un crujido. Allí, enmarcada por el umbral, estaba Inés. Su cabello plateado brillaba con la luz del atardecer, y sus ojos, llenos de una mezcla de amor y temor, se posaron sobre sus hijos. «Mamá», susurró Gabriela, su voz apenas audible. Carlos, por su parte, dio un paso atrás, como si hubiera visto un fantasma. El momento de shock fue interrumpido por el sonido estridente de un teléfono. Era Martín, llamando a Carlos con urgencia. «Carlos, tienes que venir al hospital ahora mismo». La voz de Martín sonaba angustiada. «Es Pedrito, tuvo una recaída y necesitan el consentimiento de un familiar para una operación de emergencia». La escena se convirtió en un torbellino de emociones y acciones. Sin pensarlo dos veces, los cuatro, Inés, Carlos, Gabriela y Laura, se apresuraron hacia el hospital. El reencuentro, las explicaciones, todo quedó en segundo plano ante la crisis inminente. Al llegar al hospital, encontraron a Martín pálido y descompuesto, paseando nerviosamente por la sala de espera. Al ver a su madre, sus ojos se abrieron de par en par, pero antes de que pudiera decir algo, el médico apareció. «Necesitamos una decisión ahora», dijo el doctor con urgencia. «La operación es riesgosa, pero sin ella...» Martín, destrozado, miró a su familia. «No soy su tutor legal aún. No puedo tomar esta decisión». Fue entonces cuando Inés dio un paso adelante. Con una voz que no dejaba lugar a dudas, declaró: «Yo soy su abuela. Yo daré el consentimiento». El médico, aunque visiblemente confundido por la aparición de esta mujer que todos creían muerta, no tenía tiempo para cuestionamientos. Aceptó el consentimiento de Inés y se apresuró hacia el quirófano. Las siguientes horas fueron una montaña rusa emocional. La familia, reunida en circunstancias que nadie podría haber imaginado, esperaba noticias sobre Pedrito. Entre susurros, Inés comenzó a explicar su plan, las razones detrás de su fingida muerte y cómo había observado la transformación de sus hijos. Carlos, Gabriela y Martín escuchaban en silencio, sus emociones oscilando entre la incredulidad, el dolor y, sorprendentemente, la comprensión. Laura, sentada un poco apartada, observaba cómo años de malentendidos y distanciamiento comenzaban a deshacerse. Cuando finalmente el médico salió del quirófano, todos contuvieron la respiración. «La operación fue un éxito», anunció con una sonrisa cansada. «El niño es fuerte, se recuperará». El alivio que inundó la sala fue palpable. Martín se derrumbó en una silla, lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. Inés se acercó a él, envolviéndolo en un abrazo que había esperado dar durante semanas. Mientras la familia se unía en un abrazo colectivo, mezclando lágrimas de alegría por Pedrito y de emoción por su reunión, quedó claro que este momento marcaba no solo el final de un engaño, sino el comienzo de una nueva etapa para todos ellos. La verdad había salido a la luz de la manera más inesperada, y ahora, unidos por una crisis y por el amor que redescubrían entre ellos, enfrentarían juntos lo que el futuro les deparara.
El amanecer encontró a la familia Morales reunida en la pequeña cafetería del hospital, tazas de café intactas frente a ellos. El silencio que los envolvía estaba cargado de emociones contenidas, preguntas sin formular y verdades a punto de ser reveladas. Inés, sentada en el centro, parecía haber envejecido años en una sola noche. Sus ojos, cansados pero determinados, recorrían los rostros de sus hijos. Carlos, con su traje arrugado y la barba incipiente, mantenía la mirada fija en la mesa. Gabriela, desprovista de su habitual maquillaje perfecto, jugueteaba nerviosamente con el borde de su taza. Martín, exhausto después de pasar la noche junto a la cama de Pedrito, luchaba por mantenerse despierto. «Mis niños», comenzó Inés, su voz apenas un susurro. «Sé que les debo una explicación». «¿Una explicación?», interrumpió Carlos, su voz teñida de amargura. «Nos hiciste creer que estabas muerta, mamá. ¿Tienes idea de lo que hemos pasado?». Inés asintió lentamente, aceptando el peso de sus acciones. «Lo sé y lo siento profundamente, pero necesito que entiendan por qué lo hice». Durante la siguiente hora, Inés desentrañó la compleja red de su plan. Les habló de años de preocupación, viendo cómo el dinero y el éxito los alejaban no solo de ella, sino de los valores que una vez habían sido el corazón de su familia. Les contó sobre noches de insomnio, preguntándose en qué se había equivocado como madre. «El día de mi cumpleaños», dijo, su voz quebrándose, «cuando ninguno de ustedes apareció, supe que tenía que hacer algo drástico». Gabriela sollozó suavemente, el recuerdo de su negligencia golpeándola con fuerza renovada. Martín, por su parte, apretaba los puños, luchando contra sus propias emociones. «¿Y este circo del testamento?», preguntó Carlos, su tono aún duro pero con un atisbo de comprensión emergiendo. «¿Todo fue una elaborada lección?», Inés asintió. Quería que recordaran quiénes eran realmente, más allá del dinero y el estatus. Quería que vieran el mundo como yo lo veía, lleno de personas que necesitan ayuda, de oportunidades para hacer el bien. A medida que Inés continuaba, revelando cómo había observado sus luchas y transformaciones, el ambiente en la cafetería comenzó a cambiar. La ira inicial dio paso a una mezcla compleja de emociones, dolor, comprensión e incluso, sorprendentemente, gratitud. «Mamá», dijo Martín finalmente, su voz ronca por la falta de sueño y la emoción. «Lo que hiciste fue extremo, pero creo que entiendo por qué lo hiciste». Gabriela asintió, limpiándose las lágrimas. «Estas semanas han sido un infierno, pero me han cambiado. Nos han cambiado a todos, ¿no es así?». Carlos, el último bastión de resistencia, finalmente suavizó su expresión. «Aún estoy procesando todo esto, pero tienes razón, mamá. Nos habíamos perdido. Tal vez necesitábamos este despertar». Inés extendió sus manos sobre la mesa y uno por uno, sus hijos las tomaron. Laura, observando desde una mesa cercana, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Gabriela, expresando la pregunta que estaba en la mente de todos. Inés sonrió suavemente. «Ahora, mis queridos, comenzamos de nuevo, juntos». Mientras el sol se elevaba sobre el hospital, bañando la cafetería con una luz dorada, la familia Morales se encontró en el umbral de un nuevo capítulo. El camino hacia la reconciliación y la redención apenas comenzaba, pero por primera vez en años lo enfrentarían unidos. La tarde caía sobre Roble Viejo cuando la familia Morales decidió trasladarse a la vieja casa familiar. El lugar, testigo silencioso de tantos recuerdos, parecía el escenario perfecto para la confrontación que estaba por desarrollarse. Inés se sentó en su viejo sillón, sus hijos formando un semicírculo frente a ella. La tensión en el aire era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Carlos fue el primero en romper el silencio. «Toda mi vida», comenzó, su voz temblando de emoción contenida. «He perseguido el éxito, creyendo que eso te haría orgullosa. Pero ahora me doy cuenta de que solo estaba huyendo de quien realmente soy.
Sus palabras abrieron las compuertas. Gabriela, con lágrimas corriendo por sus mejillas, confesó: me convertí en alguien que ni siquiera reconozco. Vivía de apariencias, mamá. Tenía todo y a la vez nada. Martín, con la voz quebrada, añadió: construí imperios, pero olvidé construir relaciones. Pedrito. Ese niño me enseñó más en unas semanas que todos mis años en la cima. Inés escuchaba, su corazón dividido entre el dolor de ver el sufrimiento de sus hijos y la esperanza de su despertar. Mis niños, dijo suavemente, nunca quise causarles tanto dolor. Solo quería que vieran... ¿Que viéramos qué, mamá?, interrumpió Carlos, un destello de su antigua ira resurgiendo. ¿Que éramos unos fracasos como seres humanos? No, exclamó Inés, poniéndose de pie. Quería que vieran su potencial, la bondad que siempre ha estado dentro de ustedes. Sí, se perdieron en el camino, pero nunca dejaron de ser mis hijos maravillosos. La habitación quedó en silencio por un momento, cada uno procesando las palabras de Inés. Gabriela, limpiándose las lágrimas, preguntó: ¿cómo podemos arreglar esto, mamá? ¿Cómo podemos ser la familia que deberíamos haber sido? Inés se acercó a sus hijos, tomando las manos de Gabriela entre las suyas. Empezamos aquí y ahora, siendo honestos, perdonándonos y recordando lo que realmente importa. Carlos, aún luchando con sus emociones, confesó: he estado investigando nuestro pasado, mamá. Los negocios de papá, hay tanto que arreglar. Inés asintió, una sombra de tristeza cruzando su rostro. Lo sé, hijo, y estoy orgullosa de que quieras hacer las cosas bien. Martín, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Quiero adoptar a Pedrito, oficialmente. Y no solo eso, quiero usar mis recursos para ayudar a más niños como él. La atmósfera en la habitación comenzó a cambiar. La ira y el resentimiento inicial daban paso a una sensación de propósito compartido, de redención. No será fácil, advirtió Inés. Tendremos que trabajar duro para reconstruir nuestra relación, para corregir los errores del pasado. Lo haremos juntos, dijo Gabriela con determinación, como familia. Mientras la noche caía sobre la vieja casa, la familia Morales se encontró unida en un abrazo, lágrimas mezclándose con risas nerviosas. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y momentos incómodos, pero por primera vez en años enfrentarían esos desafíos unidos. Inés, en el centro del abrazo, cerró los ojos. Su plan, nacido de la desesperación y el amor, había funcionado de maneras que nunca imaginó. Ahora, solo quedaba esperar que el vínculo recién forjado fuera lo suficientemente fuerte para soportar las pruebas que aún estaban por venir. El amanecer encontró a la familia Morales reunida en la cocina de la vieja casa familiar. El aroma del café recién hecho y pan tostado llenaba el aire, trayendo consigo recuerdos de tiempos más simples. Inés, con una energía renovada, se movía entre la estufa y la mesa, sirviendo a sus hijos como lo hacía cuando eran pequeños. Carlos, con ojeras pronunciadas, jugueteaba con su taza de café. Anoche apenas pude dormir, confesó. No dejaba de pensar en todo lo que tenemos que arreglar. Gabriela asintió, su cabello normalmente perfecto ahora recogido en una cola de caballo descuidada. Yo tampoco, pero también pensé en todas las posibilidades que tenemos por delante. Martín, que había pasado la noche en el hospital con Pedrito, entró en la cocina con noticias. El médico dice que Pedrito podrá salir en unos días. Yo estoy pensando en quedarme en Roble Viejo por un tiempo. Inés dejó la cafetera y se sentó con sus hijos, su rostro una mezcla de cansancio y esperanza. Mis niños, comenzó, sé que tienen muchas preguntas, muchos sentimientos que procesar. Estoy aquí para escucharlos. Lo que siguió fue una conversación profunda y emotiva. Carlos habló de su lucha interna entre su carrera y su conciencia, de cómo las últimas semanas le habían abierto los ojos a una forma diferente de practicar la ley. Gabriela, con lágrimas en los ojos, compartió cómo había redescubierto la alegría de las conexiones genuinas,
de cómo las personas del pueblo la habían aceptado no por su apellido o su dinero, sino por quién era realmente. Martín, el más transformado de los tres, habló de Pedrito y los otros niños del orfanato, de cómo habían llenado un vacío en su vida que ni siquiera sabía que existía. Inés escuchaba, su corazón hinchándose de orgullo y amor. «Mis queridos», dijo finalmente, «lo que han logrado en estas semanas es más de lo que jamás me atreví a esperar». «Pero mamá», interrumpió Carlos, «¿cómo podemos estar seguros de que esto durará? ¿Qué pasa si volvemos a nuestras vidas y olvidamos todo esto?» Inés tomó la mano de su hijo mayor. «Esa es la belleza y el desafío de la vida, Carlos. Cada día es una elección. Y ahora, tienen los ojos abiertos para hacer esa elección conscientemente». Gabriela, limpiándose una lágrima, añadió, «No quiero volver a ser quien era antes. Quiero quedarme aquí, ayudar con la feria benéfica, hacer una diferencia real». Martín asintió. «Yo tampoco quiero irme, no solo por Pedrito, sino por todos los niños que necesitan ayuda. Puedo dirigir mis negocios desde aquí, usar mis recursos para algo que realmente importe». A medida que la mañana avanzaba, la conversación se volvió más ligera. Compartieron anécdotas de las últimas semanas, rieron sobre malentendidos pasados y comenzaron a tejer planes para el futuro. Inés observaba a sus hijos con el corazón lleno. El camino hacia la reconciliación y el perdón apenas comenzaba, pero la semilla del cambio había echado raíces profundas. Mientras el sol se elevaba sobre Roble Viejo, iluminando la cocina con una luz dorada, la familia Morales se encontró unida no solo por la sangre, sino por un propósito compartido y un amor renovado. El futuro, aunque incierto, se veía más brillante que nunca. Los días siguientes en Roble Viejo fueron un torbellino de actividad y emociones para la familia Morales. La noticia de que Inés estaba viva se había extendido por el pueblo como un reguero de pólvora, generando una mezcla de asombro, confusión y, sorprendentemente, alegría entre los habitantes. Carlos, decidido a usar sus habilidades legales para el bien común, estableció una oficina improvisada en la biblioteca del pueblo. Una mañana, mientras revisaba casos de residentes que necesitaban ayuda legal, se encontró frente a don Alberto, el antiguo socio de su padre. «He venido a confesar», dijo el anciano, su voz temblorosa. «Quiero hacer las cosas bien antes de que sea demasiado tarde». Durante horas, Carlos escuchó horrorizado los detalles de los negocios turbios de su padre, sintiendo el peso de una herencia manchada sobre sus hombros. Pero en lugar de hundirse en la desesperación, sintió una determinación renovada. «Vamos a arreglar esto, don Alberto», dijo Carlos con firmeza. «No será fácil, pero es lo correcto». Mientras tanto, Gabriela se sumergió en los preparativos de la feria benéfica. La plaza del pueblo bullía de actividad mientras coordinaba con comerciantes y voluntarios. Una tarde, mientras colgaba carteles, se encontró con Lucía, la madre soltera que había conocido en la cafetería. «Gabriela, no puedo creer todo lo que estás haciendo», dijo Lucía emocionada. «Has cambiado la vida de tantas personas aquí». Gabriela, conmovida, abrazó a Lucía. «Ustedes han cambiado la mía», respondió, dándose cuenta de cuánto había crecido en tan poco tiempo. Martín dividía su tiempo entre el hospital, donde Pedrito se recuperaba rápidamente, y el orfanato. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de nuevos equipos de juego en el patio, recibió una llamada de uno de sus antiguos socios. «Martín, ¿has perdido la cabeza?», gritó el socio. «¿Estás tirando por la borda años de trabajo duro por un puñado de huérfanos?». Martín, mirando a los niños jugar felices, respondió con una calma que sorprendió incluso a él mismo. «No, amigo mío. Por primera vez en mi vida estoy viendo las cosas con claridad». Inés, por su parte, se reintegró a la vida del pueblo, retomando viejas amistades y reconstruyendo puentes que creía quemados. Cada día, veía con orgullo cómo sus hijos crecían no solo como individuos, sino como familia. Una noche,
Mientras la familia cenaba junta en el porche de la vieja casa, Inés propuso un brindis, por los errores que nos trajeron aquí y por el amor que nos mantendrá unidos. Mientras chocaban sus vasos, cada miembro de la familia Morales sintió que algo había cambiado fundamentalmente en ellos. Los conflictos del pasado no habían desaparecido mágicamente, pero ahora tenían las herramientas y la voluntad para enfrentarlos juntos. El sol se ponía sobre Roble Viejo, bañando el pueblo en un resplandor dorado. La familia Morales, una vez fracturada por la ambición y el egoísmo, ahora se encontraba más fuerte que nunca, unida por un propósito común y un amor redescubierto. El día de la gran feria benéfica amaneció con un cielo despejado y una brisa fresca que parecía augurar buenos presagios. La plaza principal de Roble Viejo bullía de actividad desde temprano, con puestos coloridos, música alegre y el aroma de comida casera flotando en el aire. Gabriela, vestida con un sencillo vestido floreado, muy diferente a sus habituales trajes de diseñador, corría de un lado a otro, asegurándose de que todo estuviera en orden. Su rostro radiante reflejaba una felicidad que no había experimentado en años. Gabriela, la llamó Lucía, acercándose con una bandeja de pasteles. Los niños de la escuela han decorado estos para la venta. ¿Dónde los ponemos? Gabriela sonrió, conmovida por el esfuerzo de la comunidad. Justo aquí, en el puesto central, serán la estrella de la feria. Mientras tanto, Carlos se encontraba en un rincón de la plaza, donde había instalado un puesto de asesoría legal gratuita. Una fila de personas esperaba pacientemente, cada una con su propia historia y necesidad. Siguiente, llamó Carlos, ajustándose las gafas. Una anciana se acercó, sus manos arrugadas sosteniendo un fajo de papeles. Jovencito, comenzó ella, han estado intentando quitarme mi casa. No sé qué hacer. Carlos escuchó atentamente, tomando notas y sintiendo una satisfacción que ningún caso corporativo le había dado jamás. No se preocupe, señora. Vamos a resolver esto juntos. En el centro de la plaza, Martín supervisaba un área de juegos para niños. Pedrito, ya recuperado y lleno de energía, corría entre los demás niños, su risa contagiosa llenando el aire. «¡Papá, mira!», gritó Pedrito, agitando un dibujo que acababa de hacer. Martín se congeló por un momento, abrumado por la emoción. Era la primera vez que Pedrito lo llamaba así. «Es hermoso, campeón», respondió, abrazando al niño con fuerza. Inés observaba todo desde un banco cercano, su corazón rebosante de orgullo y amor. Laura se sentó a su lado, ofreciéndole un vaso de limonada. «Tía», dijo Laura suavemente, «¿alguna vez imaginaste que tu plan resultaría así?». Inés negó con la cabeza, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Nunca en mis sueños más locos, mi niña. Pero esto es más de lo que jamás me atreví a esperar». A medida que el día avanzaba, la feria se llenó de risas, música y el espíritu de comunidad que Roble Viejo había redescubierto. Los hermanos Morales, una vez distantes y egoístas, ahora trabajaban en armonía, cada uno aportando sus talentos únicos para el beneficio de todos. Al caer la noche, con las estrellas brillando sobre el pueblo, la familia se reunió en el centro de la plaza. Carlos anunció que habían recaudado el doble de lo esperado para la renovación de la escuela. Gabriela compartió planes para futuras iniciativas comunitarias. Martín, con Pedrito en brazos, habló sobre expandir el programa de apoyo al orfanato. Inés, rodeada por sus hijos y el cariño del pueblo que una vez los vio crecer, sintió que su corazón podría estallar de felicidad. El plan que había nacido de la desesperación y el amor había florecido en algo hermoso y transformador. Mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, marcando el final de la feria y el comienzo de un nuevo capítulo, la familia Morales se abrazó, unidos no solo por la sangre, sino por un propósito compartido y un amor redescubierto. Un año había pasado desde aquella feria benéfica que marcó el renacimiento de la familia Morales.
El jardín de la vieja casa familiar, una vez descuidado, ahora florecía con rosas multicolores y el aroma dulce de jazmines. Era el escenario perfecto para celebrar el 86º cumpleaños de Inés, una ocasión que contrastaba drásticamente con la soledad de su cumpleaños anterior. El sol de la tarde bañaba el jardín con una luz dorada, mientras familiares, amigos y vecinos se reunían alrededor de una larga mesa dispuesta bajo un toldo de luces tintineantes. Risas y conversaciones animadas llenaban el aire, mezclándose con la suave melodía de un violín que tocaba las canciones favoritas de Inés. Carlos, vestido con una camisa casual y jeans, un atuendo que hubiera sido impensable para él un año atrás, se puso de pie, copa en mano. El silencio cayó sobre la reunión. Hace un año, comenzó, su voz cargada de emoción, creíamos haber perdido a nuestra madre. En realidad, nos habíamos perdido a nosotros mismos. Mamá, tu muerte nos dio vida. Nos enseñaste la lección más valiosa de todas, que el verdadero éxito se mide por las vidas que tocamos, no por las cuentas bancarias que llenamos. Gabriela, con lágrimas en los ojos, continuó. Aprendí que la verdadera belleza viene de adentro. Cada sonrisa que veo en los rostros de los niños de la escuela renovada, cada gracias de los ancianos en el centro comunitario, vale más que todas las joyas que alguna vez poseí. Martín, con Pedrito sentado en sus rodillas, añadió, descubrí que la mayor riqueza es el amor incondicional. Pedrito y los otros niños del orfanato me han enseñado más sobre la vida y la felicidad de lo que años en la cima corporativa jamás pudieron. Inés, sentada en el centro de la mesa, escuchaba con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. Cuando fue su turno de hablar, su voz temblaba de emoción. Mis queridos hijos, amigos, vecinos, comenzó. Hace un año tomé una decisión desesperada, nacida del amor y el miedo. Hoy veo ante mí no solo a mi familia reunida, sino a una comunidad renacida. Hemos aprendido juntos que el perdón, el amor y la compasión son las verdaderas medidas de una vida bien vivida. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, la fiesta continuó. Carlos compartía anécdotas sobre los casos pro bono que ahora formaban el corazón de su práctica legal. Gabriela hablaba con entusiasmo sobre los nuevos programas comunitarios que estaba desarrollando. Martín, rodeado de niños del orfanato, reía con una libertad que antes desconocía. Laura, observando la escena con una sonrisa, se acercó a Inés. Tía, dijo suavemente, ¿alguna vez imaginaste que todo resultaría así? Inés tomó la mano de su sobrina, sus ojos brillando con sabiduría y gratitud. Mi querida Laura, la vida nos enseña que a veces debemos perder algo para ganar todo. Esta familia, este pueblo, hemos renacido de las cenizas de nuestros errores y miedos. Y en ese renacimiento, hemos descubierto la verdadera esencia de lo que significa estar vivo y amar. Mientras la noche caía sobre Roble Viejo, la familia Morales y sus amigos permanecieron en el jardín, unidos no solo por lazos de sangre o amistad, sino por una profunda comprensión de las lecciones aprendidas y el camino recorrido. El futuro, aunque incierto, se presentaba lleno de posibilidades, iluminado por el amor redescubierto y el propósito compartido. Y así, bajo un cielo estrellado, en un jardín lleno de risas y amor, la historia de los Morales no llegaba a su fin, sino que comenzaba un nuevo capítulo, uno escrito con las tintas indelebles de la compasión, el perdón y la verdadera riqueza del espíritu humano. Te pido por favor comentar tus impresiones y opiniones en la sección de comentarios. Me sentiría muy honrado si me dejaras un like. Te invito a ver la siguiente historia que es impresionante. Bendiciones.